Bien, la clase anterior en realidad fue como la primera clase donde empezamos a ver vectores. La primera clase, recuerden que vimos las generalidades de lo que íbamos a ver en física, ¿cierto? Con las unidades de medida correspondientes, las magnitudes que íbamos a evaluar y las 4 unidades que íbamos a trabajar. La primera la empezamos en la clase anterior, donde empezamos a ver vectores. Y hablamos que las magnitudes en general se pueden clasificar en dos grandes grupos: las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Bien? Las escalares son aquellas que simplemente requieren un número y una unidad de medida para ser explícitas, ¿cierto? La temperatura, el tiempo, dijimos algunos ejemplos. Pero la que estábamos interesados más eran las magnitudes vectoriales, que son aquellas, ¿cierto?, que necesitan un número, una unidad de medida, más una dirección y un sentido. Muy bien. Y un sentido para poder ser representadas de forma adecuada. Ahora, la gracia que tenían estas magnitudes vectoriales es que pueden ser representadas con un vector, que técnicamente es una flecha, que tiene 3 partes, que son módulo, dirección y sentido. El módulo era el tamaño de ese vector, ¿cierto?, con su unidad de medida, lógicamente. La dirección, que correspondía a la inclinación que tenía referente o en relación a algún eje, que generalmente es el eje X. Y el sentido, que lo da una punta de flecha, ¿cierto?, si era derecha a izquierda, arriba abajo, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, etc. ¿Bien? Eso más o menos habíamos visto de los vectores, en términos generales. Y lo concreto, ¿cierto?, lo que nos interesa estudiar de ellos es de qué manera se puede operar con ellos, se puede trabajar con ellos. Porque un vector representa una magnitud vectorial que podría ser fuerza, velocidad, desplazamiento, trabajo, etc. Pero representar o aplicar una magnitud en un objeto de repente no resulta tan complejo. Pero ¿qué pasa cuando hay 2, 3 o 4 vectores aplicados sobre un sistema y nosotros tenemos que resolver, bueno, qué va a pasar con todos esos vectores aplicados en un solo sistema? ¿Bien? Básicamente, si lo vemos como fuerza, bueno, ¿qué pasa si aplicamos varias fuerzas en un objeto? ¿Ya? ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Con qué fuerza se va a mover hacia ese lado? Etcétera. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, y vimos que los vectores se pueden operar, es decir, se pueden hacer operaciones de suma, resta y multiplicación por un número escalar. Vimos que el método gráfico, por lo menos hasta lo que vimos en la clase anterior, habían 2 formas: uno el método del paralelogramo y otro el método del polígono. Bien. El método del paralelogramo era un poco más complejo, ¿cierto? Había que generar un paralelogramo con 2 vectores, y si habían 3, 4 o más, se nos generaba una dificultad un poquito mayor, debido a que el dibujo nos quedaba un poco complejo. Sin embargo, con el método del polígono, eso se resolvía porque simplemente íbamos colocando un vector detrás de otro y finalmente juntaba el punto de inicio con el punto final y teníamos el vector resultante, ¿cierto? Más o menos hasta ahí llegamos, vimos algunos ejemplos, pusimos unos ejercicios que ustedes espero que hayan desarrollado todos. ¿Sí? Bien, gracias. Y si tienen alguna duda, pregunta, porque yo no lo voy a corregir. No se preocupen los que no lo hicieron. Bien. Pero es bueno que lo revisen, ¿cierto? Y vean si lo pueden resolver o no, si hay algunas dudas. Voy a repetir un poquito los errores frecuentes que suceden con eso, para que vean si están bien en estos casos. Uno de los errores frecuentes es que hacen todo el esquema, ¿cierto?, del polígono, pero no dibujan el vector final, que ese es el objetivo, buscar el vector resultante. No hacen la línea del punto de inicio al punto final. Y el otro error frecuente es que hacen la línea, pero no marcan la punta de flecha. ¿Ven? Que también tiene que estar hacia donde termina. Te saludo la cámara. Bien, la punta de flecha va donde terminó todo. Todo parte de donde dibujaron el primer vector, de ahí parte el vector resultante y termina donde terminó la última flecha. Y ahí va la punta de flecha. Bien. Si no dibuja la punta de flecha, no está correcto, porque finalmente dibujaron una línea. A mí me interesa que dibujen un vector, porque eso es el resultado finalmente, un vector. ¿Se entiende? Por si eso, para que no tengamos problemas con eso. Ahora, vamos a avanzar hoy día
ya vimos el método gráfico, ¿cierto? Cómo dibujar los vectores. Los vamos a dibujar ahora, pero ahora vamos a colocar números. ¿Bien? Vamos a trabajar con los vectores ya en el sistema de coordenadas cartesianas. Pero además vamos a tener que aplicar un poco de trigonometría para trabajar con ellos. ¿Bien? El objetivo de hoy entonces es operar o trabajar con los vectores en el sistema de coordenadas cartesiano, ¿ya? Particularmente, es decir, en el plano cartesiano. ¿Bien? Ese va a ser nuestro objetivo, hacer las sumas, restas y otras cosas más que vamos a ver. Entonces, hoy día estamos a 28 de agosto del 2018. Nuestro objetivo es representar y operar con vectores en el sistema de coordenadas. Bien. Para esto, y antes de empezar derechamente a representarlos, vamos a hacer un pequeño repaso de trigonometría. Bien. Porque repaso porque ustedes conocen esto, ¿cierto? No es tan desconocido para la mayoría. Y por ahí basta recordar algunos detalles solamente. La trigonometría es una parte de la matemática que se preocupa de relacionar los ángulos interiores de un triángulo con sus lados. ¿Bien? La trigonometría básica trabaja con un triángulo rectángulo y con algunas razones trigonométricas. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo y vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a llamar este lado A, este lado B y este lado C. Y vamos a colocar el ángulo alfa, beta, vamos a marcar también, aunque no lo vamos a poner. Una de las herramientas que utilizamos para resolver o trabajar con vectores se relaciona con lo que ya muchos habrán recordado al ver solamente esto, A, B y C. ¿Qué se le viene a la memoria? Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras, que lo vamos a necesitar, así que lo vamos a recordar también. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Por ahí estamos más claros. C cuadrado, la hipotenusa es igual a al cuadrado más b cuadrado. Bien, eso sería Pitágoras. Y también vamos a recordar y vamos a aplicar esa en algún momento. ¿Por qué? Porque con esta fórmula de Pitágoras vamos a ir encontrando los módulos del vector. ¿Ya? Por eso no se debe recordarlo y no se olviden eso. Pero también vamos a trabajar con el triángulo. La trigonometría entonces tiene algunas fórmulas que se denominan razones trigonométricas porque son en realidad divisiones, ¿ya? Resultados de divisiones. Las razones trigonométricas básicas son tres. ¿Cuáles son? Seno, coseno y tangente. Vamos con la primera. ¿Qué nos dice o cómo se determina el seno de un ángulo para el caso de hacer alfa? Cateto opuesto dividido por hipotenusa. Esto tiene que saberse de memoria. Cateto opuesto dividido por hipotenusa. Para el caso del triángulo que tengo ahí será
A dividido por C. ¿Cierto? ¿Están recordando esto, sí? El coseno de un ángulo, alfa, ¿cómo se determina? Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. O sea, sería para el caso B dividido por C. ¿Cierto? El cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo, ¿cierto? Adyacente al ángulo. Obviamente el otro es el opuesto al ángulo que estamos viendo. ¿Bien? Si estuviéramos viendo el ángulo beta, estarían al revés, ¿cierto? Tangente del ángulo alfa cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Para el caso sería A sobre B. ¿Okay? Eso tenemos que recordarlo porque vamos a aplicar eso, las razones trigonométricas, para generar unas pequeñas fórmulas que nos van a ayudar de aquí hasta que terminemos el semestre. ¿Bien? Entonces es necesario hacer este pequeño repaso de trigonometría. Bien, vamos entonces ahora con la representación de vectores en el sistema de coordenadas. ¿Bien? Representación de vectores en el sistema de coordenadas. Hay dos formas, o dos maneras de representar vectores en el sistema de coordenadas, que probablemente ustedes han escuchado o han trabajado con estos sistemas sin entender quizás mucho de qué estamos hablando, o quizás sí. Una es la forma rectangular y la otra es la forma polar. ¿Han hecho los cálculos? De polar a rectangular, rectangular a polar. Con eso vamos a trabajar acá y espero que comprendamos bien qué estamos haciendo. Es fundamental entender qué hacemos cuando hacemos esos traspasos. Entonces, yo puedo representar vectores en el sistema de coordenadas si conozco las coordenadas del vector. ¿Bien? Si conocemos las coordenadas del vector. Entonces, si conozco las coordenadas del vector, yo podría graficar ese vector, ya que el vector A, por ejemplo, tiene coordenadas x1, vamos a colocar, y 1. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Y yo les expliqué un poco por qué el método del paralelogramo es el que más se utiliza. Porque como trabajamos en un sistema de coordenadas, todos los vectores se dibujan desde el 0,0. Tenemos 2, 3, 5 o 10 vectores, todos se dibujan desde el 0,0 hasta la coordenada que se indica aquí. Y en esa coordenada está la punta de flecha. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el vector 3,2 será 3 en X, 2 en Y, y ahí trazo el vector. ¿Bien? Lo vamos a representar a continuación, no se preocupe. Pero esa sería una forma de representar un vector. Si conozco las coordenadas, ya lo puedo representar.
¿Bien? La otra forma, perdón, esta sería la forma rectangular. ¿Ya? Esa sería la forma rectangular, cuando yo conozco las coordenadas. Y la forma polar es si conocemos el módulo del vector y la dirección. Esta sería la forma polar. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo conozco el módulo y se representa de esta manera, el módulo de A, es decir, su tamaño, ¿cuánto mide? 10 centímetros, 40 centímetros, 2 metros, ¿bien? O tiene una magnitud quizás en fuerza, 20 newton, 80 newton, ¿eh? O quizás velocidad, 40 metros por segundo, 20 metros por segundo. Conozco el módulo, el tamaño, cuánto mide. Y además conozco su dirección. Y recuerden que la dirección es el grado de inclinación que tiene respecto a un eje. O sea, el ángulo. Vamos a colocar alfa. Respecto, prácticamente siempre, al eje X. ¿Bien? Conociendo esos dos casos, si yo sé que mide 10 centímetros y además tiene una inclinación de 30 grados, entonces, bueno, lo inclino en 30 grados y dibujo un vector de 10 centímetros. Siempre desde el punto 0,0. Y ahí ya lo puedo representar. Entonces, podría conocer sus coordenadas o podría conocer el módulo y el ángulo. Y podría representar ese vector. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace generalmente con estas dos formas? Tenemos quizás el módulo, perdón, las coordenadas y es necesario pasarlo a la forma polar porque necesitamos saber cuánto mide ese vector y qué dirección tiene. Pero la mayoría de las veces, como tenemos varios vectores, la mayoría de las veces se dan los vectores con su módulo y su ángulo. Y para poder operar con ellos, es necesario pasarlo a la forma rectangular para conocer sus coordenadas. ¿Bien? Eso es lo más recurrente, pasar de aquí hacia acá. ¿Bien? Aunque después también se pasa de aquí a este punto. ¿Ya? Hay un juego que se hace en ese caso. Pero se están generalmente cambiando de una forma a otra para poder resolver un problema. ¿Bien? Vamos a ver más adelante de qué se trata y cómo es que se trabaja de esa forma. Vamos a representar un vector entonces con esas partes. Entonces, yo voy a tener el sistema de coordenadas, están acá. Y voy a tener el vector, que va a ser mi vector A. Ese vector A, esto les mencioné que puede tener coordenadas en X, y así lo puedo representar, que va a ser el X1, y además la coordenada Y, que va a ser el I1. Ahí están sus coordenadas, entonces yo lo dibujo desde el centro, 0,0, hacia las coordenadas X y que se dan, números, ¿cierto? Por ejemplo, menos 3,8 o 5,9, y ahí dibujo el vector. Esa sería la forma rectangular. Y la forma polar es que yo conozca el tamaño de este vector y su ángulo. Alza. Y ahí también lo puedo representar. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? Vamos a poner algunos ejemplos aquí para que podamos resolver esto. Primero vamos a hacer las representaciones
rectangulares, ya la forma rectangular. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Ejemplo. Son los vectores A. Vamos a colocar 4,1 y B menos 3,8. Encuentra las coordenadas encuentra las coordenadas. Esas son las coordenadas. ¿Sí? 4,1 encuentra las coordenadas del vector R igual a A más B. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Representarlos en el sistema de coordenadas, estos dos vectores. Tienen que desarrollar el método del paralelogramo para resolver y decirme cuáles serían las coordenadas del vector resultante. ¿Ya? Ya, trabajen ahí 5 minutos y revisamos. Ya, voy a dibujar mientras ustedes van terminando el... Voy a dibujar los vectores, cómo van dispuestos, y después vamos a ver qué resultado da la operatoria. ¿Ya? ¿Ustedes van terminando? Ya. Ahí está el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, porque voy a resolver. Voy a graficar el primer vector. Aquí tengo 4, aquí tengo 1, es pequeñito. Vamos a dibujarlo acá. Ahí aproximadamente es esto. 4,1 y el otro es menos 3,8. Es decir, aquí tenemos menos 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos el 8. Entonces esto va a quedar más o menos así. ¿Bien? Ahí están los dos vectores. ¿Qué vamos a hacer eso? Sí. Ya. Si estamos haciendo el método del paralelogramo, lo que tenemos que hacer es repetir los vectores, ¿cierto?, al lado opuesto. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Hicieron esa parte? Sí. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos eso. Este sería el vector A, el primero que tengo acá, ¿cierto? Voy a marcarle de pequeño. Ese es el A y este es el B. Aquí tenemos los dos vectores. Voy a repetir el A.
desde aquí, para que me quede paralelo tendría que considerar lo mismo, que avancé 4 hacia el lado, ¿cierto? Y subí 1. Entonces desde aquí, si estoy en menos 3, avanzo 4 hacia el lado, llego hasta el 1, ¿cierto? Y de ahí subo 1, o sea, hasta ahí. Voy a borrar aquí, vamos a poner esto este lado. Aquí tengo repetido entonces el vector A, que sería hasta el 9, ¿cierto? Hasta ahí llega, hasta el 9. Y obviamente, voy a marcar acá la repetición de este, que va a estar ahí. Yo ahí porque no estaba muy preciso el ángulo, pero ahí está. El otro es lo mismo, ¿cierto? Si parto de acá, el B son menos 3. Ah, pero aquí me quedó un 2. Claro, aquí me equivoqué. Por eso me quedó 8. Me faltó un número acá, el 4. Ahí sí. Voy a actuar de nuevo, por eso me quedó un poquito. Ahí sí. Ahí está más derecho. Entonces el B también, si yo parto de acá, son menos 3, llego al 1 y subo 8. O sea, voy a llegar al 9. ¿Bien? Lo mismo. Resultado, el vector que va desde el inicio hasta el final. Voy a pasar a ver varios números acá, pero ahí está el resultado. Ese sería R, mi resultado. Pregunta, ¿qué coordenadas tiene ese vector R? 1,9. Y lo voy a marcar acá arriba, que tiene coordenadas 1,9. ¿Ya? Y vamos a hacer el análisis de esto inmediatamente. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de sumar A más B, ¿cierto? Donde A era 4,1 más B que era menos 3,8. Y el resultado nos dio 1,9. ¿Sí? Que resulta de 4 más menos 3, ¿cuánto es? 1. ¿Ven? 1 más 8, 9. ¿Ven? Entonces, la representación gráfica, y aquí es donde yo les comenté, ¿se acuerdan que si yo colocamos 2, 3, 4 vectores ya se empieza a complicar el sistema del paralelogramo? Porque además trabajamos así en el sistema de coordenadas. Pero con esto nos damos cuenta de que en realidad yo no necesito hacer tantas rayas. Representar los vectores, pero ya el resultado va a simplemente ser sumar x con x y luego y con y para obtener las coordenadas del vector resultante. Bien, la gráfica me lo demuestra, pero en términos prácticos, en forma aritmética, basta con tomar los números y sumarlos para obtener las coordenadas. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar generalmente así. No se va a ver tan así todavía, o más adelante, no se va a ver tan así. Pero vamos a estar haciendo este procedimiento. Pero como no vamos a ver mucho esto, quiero que comprendan que cuando lleguemos a hacer sumas de vectores, en realidad estamos haciendo ese trabajo. ¿Ya? Recuerden eso, porque lo vamos a seguir trabajando. Vamos entonces ahora a ver la otra parte, la parte de la forma polar. ¿Cómo trabajar con ella? ¿Bien? Y cómo hacer la conversión de polar a rectangular. Y para eso tenemos que pasar ahora de rectangular a polar. ¿Ya? Ya tenemos
el vector resultante, ¿cierto? Y fíjense que este vector nos va a generar un triángulo rectángulo con el eje X. Es decir, yo voy a tener esta parte ahora. Este es mi R. Voy a solamente dibujarlo con el triángulo. Ese es mi R, forma un triángulo rectángulo acá, que tiene lado 1, bien, que sería la parte de abajo aquí, y luego 9 por el otro lado. ¿Sí? Entonces, el módulo de R, ¿cuánto mide R? ¿Cómo es? Es R por 1 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, Menos 3, ¿no? Pero aquí estaba más cerca. hay cuadrado de menos 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. No, porque No, estamos viendo porque R. tenéis que hacer los DC, porque ¿cachai? Nos encontrábamos viendo con R. al cuadrado. Si fuera el módulo de A estaría bien. Pero es el módulo de R. Entonces raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 9 al cuadrado. ahí sí. Eso estamos viendo, el módulo. ¿Cuánto mide ese vector? 82. ¿Eh? 82. Raíz de 82. Y la raíz de 82 es 9.05. Si fueran fuerzas, eso sería en newton. Si fueran desplazamientos, serían metros. ¿Ya? Depende de lo que estemos trabajando, la unidad de medida que estemos trabajando va a ser la unidad de medida de este resultado. ¿Ya? Entonces ya tenemos una parte para la forma polar, ya pudimos encontrar el módulo. ¿Se fijan? Ya transformamos de esta forma rectangular a la forma polar solamente con el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Pero todavía nos falta el ángulo. Para ello, vamos a recurrir a la trigonometría. ¿Bien? El ángulo que tendríamos que buscar sería ese. O sea, a la tangente. Puede ser la tangente, sí. O puede ser cualquiera en realidad, pero vamos a utilizar la tangente. ¿Ya? ¿Por qué puede ser cualquiera? Porque tenemos todos sus lados. ¿Ya? Pero vamos a utilizar la tangente debido a que... Es más fácil simplificar. Claro, y además este ya tiene decimales, entonces nos complica un poquito la hipotenusa. ¿Ah? Veamos entonces, ¿qué nos dice la tangente de un ángulo alfa cualquiera? 9 partidos. Cateto opuesto, adyacente. Bien. 9 partidos. Entonces, 9 dividido por 1 es 9. 9. ¿Qué nos acaba de decir esto? El ángulo. ¿Que el ángulo es? 9. No. El resultado de la tangente del ángulo es 9. ¿Pero cuánto es el ángulo? ¿Cómo lo hacemos? 83,65. Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. ¿Cuánto le dio? 83,65. Tangente a la menos 1. Eso ya con la calculadora. Tienen que buscar la calculadora, ¿cierto? ¿Dónde está tangente a la menos 1? Apretan eso, colocan 9 y les va a dar el resultado que me dijeron que era 83. ¿Cómo? 65 grados. Busque la calculadora ahí. ¿Dónde está la tangente a la menos 1? Generalmente está arriba de la tangente. Hay que prestar chi o algo, segunda función o algo parecido. Y va a aparecer tangente a la menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de transformar una forma rectangular a una forma polar. ¿Ya? Si alguno sabe hacer esto con la calculadora en forma directa, háganlo. Yo no le voy a exigir tantos procedimientos. Si ustedes saben ocupar la calculadora, mejor que yo. ¿Ya? Y hacer el procedimiento.
¿Qué es lo que me interesa? Me interesa que cuando estén haciendo ese procedimiento, si lo saben hacer con la calculadora, que entiendan qué estamos haciendo. ¿Ya? Estamos encontrando el módulo del vector y además el ángulo de inclinación que tiene respecto al eje X. Eso me interesa que tengan. ¿Ya? Bien, continuemos entonces. Estábamos haciendo la transformación de una forma rectangular a una forma polar. Vuelvo a insistir en que si ustedes trabajan en la calculadora y lo van a hacer directo, no hay problema. Me interesa que sepan lo que están haciendo para esa transformación. ¿Ya? Que sepan lo que están representando, el módulo en vector y el ángulo que tiene, que va a ser la dirección. ¿Ya? Eso me interesa que recuerden. Pero ahora vamos a ver al revés. Yo voy a tener el módulo del ángulo, quiero ver la forma rectangular. Para ello, tenemos que hablar de las componentes de un vector. Las componentes de un vector, como el nombre lo dice, son vectores que componen a un vector. O podríamos decir que son los vectores originales que formaron al vector que estamos viendo. Les voy a explicar de qué se trata. Ahora voy a representar la forma polar. Como terminamos en la forma polar, teniendo el módulo y el ángulo. Esa es la forma polar. Sí. Pero lo que hicimos fue transformar rectangular a polar. Eso fue lo que hicimos. Bueno, recuerden que yo les expliqué que cuando hacemos sumas de vectores, lo que estamos haciendo en realidad es ver por cuál o qué vector podría reemplazar a lo que ya tenemos. ¿Se que teníamos el tema que yo les hice con esta cuerdita? Se lo demostré. Que yo podía tener esto acá, ¿cierto? Y tener dos vectores representados, uno hacia la pizarra, ¿cierto? Otro hacia la ventana. Activar los dos, hacer fuerza con los dos, y eso genera un movimiento en diagonal. ¿Correcto? Eso es lo que vimos, le mostré, digamos, que es lo que tratábamos de hacer con la suma de vectores. Dos vectores entonces en distintas posiciones nos generan uno. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo al revés. Yo tengo este vector, ¿bien? Y quiero ver de dónde salió. De la suma de qué vectores. Entonces tomo este vector y lo descompongo en sus dos partes. Ahora, no es cualquier dos partes, digamos, sino que va a ser una parte que va a ser justo con el eje, o va a coincidir con el eje X, y la otra parte va a coincidir con el eje Y. ¿Bien? Porque un vector puede surgir de la suma de cualquier par de vectores. ¿Bien? Es lo mismo que el resultado, por ejemplo, 10. Sumar números y que el resultado me dé 10. Hay muchas posibilidades. 1 más 9, ¿cierto? 10 más 0, 80 menos 70. Hay infinidad de posibilidades para que el resultado dé 10. Lo mismo para esto. Si yo voy a tener un resultado de un vector, hay muchas posibilidades de suma de vectores que me podrían dar ese resultado. Pero los que tengo que buscar, o los que me interesan, son aquel par de vectores que va a ir uno junto con el eje X y el otro con el eje Y. A eso quiero llegar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que recurrir otra vez a la trigonometría para poder lograr eso. Y vamos a hacer nuevamente nuestro triángulo con el vector. ¿Bien? Voy a volver a representar el vector A. Por aquí. Y aquí está lo que les mencionaba. El resultado de este vector A surge... Necesito más silencio, muchachos. Gracias. Surge de la suma de dos vectores.
un vector que va por acá, que lo vamos a llamar AX, y otro vector que va aquí, que lo vamos a llamar AI. Bien. Y además hay un ángulo que yo voy a conocer acá. Es decir, en vez de tener las coordenadas ahora, yo tengo el módulo, cuánto mide, y sé el ángulo. Pero si yo tuviera otro vector acá, a este lado, ¿cierto? U otro vector por acá, dibujado, como tenemos el caso del ejercicio anterior, dos vectores, y yo quisiera hacer la suma de vectores, me complica hacerlo conociendo el módulo de ambos y el ángulo de ambos. Bien, necesitaría encontrar las coordenadas de ambos para poder hacer la suma x con x y con y, ¿correcto? Para el caso todavía no lo tengo. Pero es claro, ¿cierto? Que si yo logro saber cuánto mide esto, voy a encontrar la coordenada x de este vector. Y si logro saber cuánto mide esto, voy a encontrar la coordenada y del vector A. ¿Se entiende? Sí. Ya. El AX, ¿cómo lo encuentro? AX. Que vamos a hablar de módulo, ¿ya? O de tamaño de ese vector. ¿Cómo lo encuentro? Para saber eso, tengo que irme a las razones trigonométricas que teníamos aquí hace un rato y ver, fíjense, ¿qué me relaciona los datos que tengo con la incógnita? ¿Qué datos tengo? La hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente. ¿El? Coseno. Muy bien. El coseno del ángulo me va a relacionar el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cómo lo relaciona? Voy a escribirlo aparte de esto mejor, así. Coseno de alfa es igual a, que sería AX, ¿cierto? Dividido por A. ¿Bien? El módulo, recuerden, lo escribimos así, con las barritas. ¿Bien? Por lo tanto, si despejo esto, AX va a ser igual ¿a qué? Al coseno de alfa. ¿Ya? Por A, ¿cierto? Ese pasa multiplicando. O con esto, generalmente se coloca primero el módulo de A antes que el coseno de alfa para no confundir después con números, sobre todo cuando se coloca en la calculadora, porque podrían, por ejemplo, coseno de 30 por 8. Entonces de repente algunos colocan coseno de 30 por 8, la calculadora hace el 30 por 8 y le saca el coseno. Y por ahí se cometen errores. Entonces es por colocar el número y después el coseno del ángulo. ¿Ya? Esta forma entonces es la manera con la cual vamos a encontrar este vector, que si se fijan es el método del paralelogramo para encontrar el vector resultante, ¿cierto? Copio este vector allá, copio este vector acá, trazo la diagonal y encuentro el vector resultante. Solo que ahora tenía el vector resultante y quise encontrar los originales que formaban ese vector. ¿Cómo encuentro a I? Cateto opuesto por la hipotenusa, ya. O con esto, el AI, si bien es cierto, está aquí, pero se repite acá, es lo mismo. Por lo tanto, es el cateto opuesto, digo, por la hipotenusa, el seno del ángulo. Por lo tanto, si seguimos la misma lógica que para el AX, esto será A por
Seno de alfa. Repásenlo con esto, va a ser lo mismo. Seno de alfa es cateto opuesto, es decir, AI dividido por A. AI dividido por A. Pasa multiplicando y nos queda A por seno de alfa. Es igual. ¿Bien? En definitiva, esto nos dice cuáles son las coordenadas X e Y de este vector, de tal manera de poder después juntarlos con nuestros vectores y hacer la suma o resta o lo que corresponda de acuerdo a la situación que se presenta. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase lo tienen marcado por ahí un cuadrito con rojo? Vean la primera clase. Yo les marqué algo con rojo con los vectores, la primera unidad. ¿Eso? Eso. Esto lo vamos a seguir utilizando de aquí hasta que terminemos el semestre. Gracias. ¿Estamos claros? No se olviden de esto. Lo tienen que saber de memoria. Esta parte lo vamos a utilizar en cinemática, en dinámica, con torque y varias cosas. Eso me olvidó. Lo vamos a seguir utilizando. ¿Ya? Esta quizás es la parte más importante de vectores. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? Profesor, si en la prueba usted nos va a dar las coordenadas del vector que queremos. Las dos formas, digamos. Podemos encontrar, porque fíjate en esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar un poco de esto. ¿Ya? Vamos a utilizar el método del polígono, vamos a utilizar esta parte y vamos a tener que encontrar el vector resultante tanto con su dimensión, sus coordenadas, como el módulo y el ángulo. Vamos a aplicar todo. Y la próxima clase, la primera parte va a ser desarrollar un problema ya más con varios vectores colocados en un mismo gráfico. ¿Ya? Para que veamos bien cuáles son las aplicaciones más comunes de esto. Bien. Ya, vamos a ver un ejemplo entonces. Anoten, ejemplo. Una persona camina 6 kilómetros al oeste. Una persona camina 6 kilómetros al oeste. Una persona camina 6 kilómetros al oeste. Luego, 4 kilómetros. Luego, 4 kilómetros. 30 grados al noroeste. 30 grados al noroeste. ¿Cómo? Primero camina los 6, después camina los 4. Después sigue caminando 4 kilómetros más hacia el noroeste. Voy a hacer el ya, dibujo. estoy viendo ahí. Y finalmente 2 kilómetros al norte. Finalmente 2 kilómetros al norte. Por seguido, determine el desplazamiento resultante. Determine el desplazamiento resultante.
Ya. Voy a hacer un pequeño esquema de esto para que podamos tener la idea de cómo resolverlo. Esto lo voy a expresar con el método del polígono, que es más simple de representar. ¿Bien? ¿Cuántos scouts hay aquí? Muy bien, entonces nadie sabe cuál es el oeste. Norte, no, pero sí. ¿Vale? Es el oeste. Pero el oeste. Para la izquierda, al oeste. Ah, muy bien, ya, ahí estamos. El oeste, el este, norte, sur. Así lo vamos a representar yo, para que no nos equivoquemos. Entonces, dice, ¿qué dice el problema? Primero camina 6 kilómetros al oeste. Vamos a dibujarlo acá. Un vector al oeste que va a medir 6 kilómetros. Aquí ya le estamos colocando unidades de medida. Luego, 4 kilómetros. oeste. 30 grados. Esto será 4 kilómetros. Vamos a quitar aquí la hoja. 30 grados. Ahí están los 30 grados. ¿Ya? Finalmente, 2 kilómetros al norte. 2 kilómetros al norte. Ahí está. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento? Y el desplazamiento es desde dónde partió hasta dónde llegó. Ese es el desplazamiento que lo vamos a marcar con una B, que es un vector porque me dice hacia dónde se dirigió. Y si hablamos de un vector y queremos encontrar el vector resultante, el vector tiene sus tres partes, que son el módulo, el tamaño, ¿ya?, la dirección y el sentido, que ya está dado por el esquema, que será noroeste. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ustedes díganme cuánto mide eso la próxima clase. Aquí sí se ve. Ahí donde se puse eso mismo. Ahí está, ¿cierto? Se aplica aquí para completar el triángulo. Bien. Ya, muchachos, llegamos hasta acá, entonces ustedes ahí lo revisan y lo desarrollan y lo revisamos en la próxima clase. La próxima clase partimos revisando esto, hacemos un ejercicio un poco más complejo y después avanzamos. Mañana. Mañana. Van a tener que trabajar en la noche. No, así es fácil. Ya, nos vemos.